Y así lo pensó hace un año la militancia. Lo mejor que le puede pasar al PAN es que cada quien tome el rol al que se comprometió. A ver, otro tema que ha estado ahí sobre la mesa, y si alguno de ustedes termina con la candidatura presidencial, será un tema que esté ahí. La posibilidad de ir juntos con el PRD o incluso de hacer una especie de alianza de facto con el PRI en contra de quien hoy aparece como un gran protagonista del 2018 de la Asociación Presidencial, que es Andrés Manuel López Obrador. Gustavo Madero, exdirigente nacional del PAN. ¿Le gustaría ver al PAN aliado con el PRD para la presidencial, aliado con el PRI, aunque sea de facto? ¿Cómo se imagina al PAN en el 2018? A ver, yo siempre he sido aliancista, creo que México es plural, el PAN es el partido que tiene mayores posibilidades de triunfar y sobre ese partido se puede construir un proyecto, pero para una oposición con un proyecto de un gobierno de coalición transversal, que tenga una pluralidad, que incluya una oferta política mucho más amplia para que pueda más gente sentirse incluida, como lo que vivimos en estas 7 elecciones que ganamos. En muchas fuimos elecciones de alianza con el PRD y en otras simplemente fueron alianzas ciudadanas, como el caso de Chihuahua, pero totalmente abiertas, definidas, incluyentes y transversales, Carlos. Esa es la fórmula y con esa fórmula, a partir del PAN, poder construir una agenda de compromiso con los que menos tienen, los que menos pueden y los que menos saben y ganar la presidencia para cumplir el mandato de la transición suspendida que tenemos aquí en nuestro país. Gobernador, ¿alianza? Sí, por supuesto, yo también soy aliancista, pero considero que el reto es poder transitar de una coalición electoral a un gobierno de coalición exitoso, que tenga una plataforma bien definida de programas, que haga compromisos de cara a la sociedad y que la alianza no debe limitarse a los partidos políticos, sino hacer una alianza con la sociedad. Pero bueno, de entrada hay que definir si se alían con algún partido político. ¿Con el PRD sería una buena opción? Yo creo que hay que estudiar las distintas alternativas. ¿Con el PRI igual? No, con Nueva Alianza, por ejemplo. En Puebla fuimos con Nueva Alianza y hemos tenido un gran resultado educativo, tú lo sabes. Pasamos del lugar 24 en la prueba enlace en matemáticas al segundo lugar nacional y del 23 en español al primer lugar nacional. Y esto fue gracias a un acuerdo que transitó de una alianza electoral. ¿De política sería con el PRD? Yo creo que hay que... Espérame, es que no hay que saltarnos los procesos. Por supuesto que todos, y bueno, hasta la actitud que hemos tenido durante nuestra historia, somos aliancistas en el sentido de que la política implica diálogo, implica sentarnos con el otro, implica ponernos de acuerdo. Yo creo que nunca he votado una alianza en contra, me parece, porque sí estoy convencida de lo que es la política, pero hay un proceso que tenemos que hacer y definir. Y ese es uno de los principales temas que nos tiene ahora aquí y que nos debería tener en el partido, que es cómo llevamos este método, qué proceso llevamos para elegir candidato a la presidencia. ¿Qué método le gusta a Margarita Zavala? Yo creo que es una cosa que va más allá de una plática o de una decisión de un solo candidato o una candidata, pero nada más. ¿Cuál es la propuesta? Nada más una cosa que a mí me parece importante. Andrés Manuel López Obrador lleva como 2 siglos en campaña. El PRI no sé qué vaya a hacer, pero de que ya avisó que estaban en campaña, lo estaban. No sé qué está esperando el PAN. Y en ese sentido, por eso yo sí me sigo derecho. ¿Qué tiene que hacer el PAN? Encontrar el método que haga más fuerte al PAN y lo presente más unido y más consolidado. ¿Qué método le gustaría a Margarita Zavala? Yo, pues el que estemos platicando. Todos los métodos tienen sus ventajas y sus desventajas. Por supuesto, el actual que tiene que ver con un proceso interno, pues sí representa una inequidad enorme por los elementos que ha dicho el propio Gustavo Por Madero, Ricardo Anaya, ¿no? ¿Qué método? Bueno, Carlos, hay un artículo 92 de nuestros estatutos que marca 3 métodos posibles, nada más. Uno es la votación por miembros del partido, otro es la elección abierta a los ciudadanos y el tercero es la designación. A mí me parece que históricamente siempre se ha respetado el voto de la militancia, incluso en los últimos 2 procesos federales, los militantes elegimos a nuestro candidato o candidata a la presidencia de la República. Sin embargo, para mí, al igual de importante que el método debe ser el alinear a todos los grupos y a todos los participantes. La política no puede ser de gana todo o pierde todo. Una pregunta a los dos, si no quedan ustedes de candidatos, ¿se irían por la ruta independiente? Mira, yo estoy segura que va a ser candidata del PAN y que llegaremos al acuerdo. Pues esas son hipótesis
Yo desde los 16 años entré al PAN, te repartí propaganda cuando era realmente un sistema autoritario, cuando había menos mujeres. Desde los 16 años estoy ahí. He visto las razones por las que gana el PAN, las razones por las que pierde, y sé perfectamente por qué podemos volver. ¿Es un tema de unidad? Sí. Es un tema también de contacto con los ciudadanos. Ahora, de estos métodos, nada más rápido que le quería decir a Rafael, todos tienen sus ventajas y desventajas, porque a la hora de una abierta, pues también los propios fundadores y la historia del PAN fueron muy celosos justamente de que los procesos no se manipularan ni por el dinero, ni por otras cosas ajenas al poder. Hay que platicarlos porque tienen ventajas y desventajas todo. Pero sí, yo ya veo una totalmente inequitativa, ¿no? Si no queda de candidato, ¿se va por la ruta independiente? No, de ninguna manera, pero además me parece que, insisto, debemos diseñar un esquema para que, una vez definido el método y la ruta, podamos garantizar unidad. ¿Y cómo se garantiza la unidad? No es con discurso, es diciendo, tú te vas a encargar de esta responsabilidad y vas a tener estos espacios y el equipo que te acompaña, porque solo nadie gana. Yo nunca he perdido una elección en mi vida, ni interna ni constitucional, pero entiendo que la base de cualquier unidad se tiene que construir con acuerdos que se cumplan y donde todos tengamos un rol. No se valen los acuerdos en los cuales de pronto alguien recibe una plurinominal y ya no vuelve a pararse en la campaña. Sí, yo coincido con que se tiene que revisar los métodos. Así fue también para las elecciones a gobernador. Vamos revisándolos. Fue contundente, gobernador. Dijo, yo no me voy por la ruta independiente si no quedo de candidata. ¿Con la misma contundencia, Margarita Zavala? Yo voy a ser candidata a la presidencia de la República por el PAN. Bueno. Gustavo Madero, ¿el PAN puede establecer alguna suerte de alianza de facto con el PRI rumbo al 2018 con tal de que no llegue López Obrador? Esa sí es la antinatura, Carlos. Algunos hablaban de antinatura. Esa sí es antinatura. El enemigo histórico del PAN no es el PRD ni Morena, es el PRI que ha construido esta cultura clientelar, autoritaria, corrupta. Este es el enemigo del país y el PAN lo ha enfrentado desde su nacimiento. Yo te diría que ese es un error que se está planteando y me atrevería a decir que hoy lo que tenemos que hacer es una alianza transversal para concluir la transición democrática que fue interrumpida y que no hemos concluido. Y con esto podemos incluir a todos. Mira, Andrés Manuel tiene argumentos muy sensatos, toca las fibras de la gente, que es la pobreza y la corrupción de la clase política. Lo que no compartimos son los métodos, pero ahí con Andrés Manuel hay una coincidencia en ese diagnóstico. Para mí el enemigo histórico es el PRI y ahí es donde debemos de tener muy claro y no distraernos. Y con el método, nomás si me permite hacer un comentario, el método pasa por tener un árbitro imparcial y no simulaciones. Ese es el primer paso y creo que no se está cumpliendo. Andrés Manuel, como tiene un partido que es de su propiedad, pues sí lo está haciendo, pero en el PAN nadie tiene patrimonio del PAN y Ricardo Anaya debe tomar una decisión y dejar la simulación. Clarísimo, clarísimo. Cualquier método pasa por un árbitro imparcial, si no, no se sale unido, ¿verdad? No puede ser juez y parte. ¿López Obrador es el enemigo a vencer o es el PRI? No, Andrés Manuel López Obrador. Sí, es además ese discurso de odio en donde nos pone todos como si fuéramos una granja. Y yo sí quiero decirle, México hay un enorme talento en todos los jóvenes, de cualquier universidad, de las privadas, de las públicas. Y haremos muy mal si empezamos a dirigir discursos de odio hacia una serie de universidades. Es que hay mucho que hablar y mucho que diferenciarse. Ya habrá tiempo en los contrastes que serán grandes. ¿López Obrador es el enemigo a vencer o es el PRI? Bueno, yo creo que nunca puedes descartar a nadie. Creo que tú tienes que presentar un proyecto que vaya más allá del diagnóstico de los qué es y que pase a los cómo. ¿De qué forma, con una propuesta, con visión de largo plazo, pero acciones concretas y medibles en el corto y mediano plazo, vas a poder darle a México el lugar que le corresponde entre los países de este mundo? Viene antes del 2018 una escala, que le digo la escala de oro, que es la elección para el Estado de México. ¿Es cierto que quien gane ahí gana la presidencial? No, depende. Si ganamos nosotros, seguramente sí. Pero si ganan el PRI, pues es posible que no. Yo creo que tenemos todo para ganar esa elección. ¿Solos o con el PRD? Ahora, a mí me parece, otra vez, yo sí creo que las alianzas son muy importantes. En la medida que nos pongan unidos y fortalecidos con los ciudadanos, yo
me parece que es una postura seria, por supuesto, de parte de Acción Nacional, y me consta, porque ha asistido a las tomas de posesión, de que son alianzas que han transitado muy bien, con buenos trabajos, un conocimiento además de mucha gente del PRD con la que hemos podido trabajar en muchos estados de la República. Ahí hay una buena propuesta para hacer una alianza en el Estado de México. ¿Qué es lo importante ahí? El Estado de México, la gente. Y lo mismo lo digo de Coahuila y lo mismo lo digo en Nayarit, que son los 3 estados que van a tener gobierno. Claro, que el del centro pues va a ser, por su importancia en términos de densidad, pues es el Estado de México. Pero sí son 3 retos muy importantes. Bueno, comparto con Margarita el que debemos buscar ganar en las 3 gobernaturas y también en los municipios de Veracruz. Que estarán en contienda. Desde mi perspectiva, habrá que buscar ¿alianza? A los mejores candidatos y candidatas. Yo soy partidario de las alianzas, considero que eso nos daría una gran ventaja. Que gana el Estado de México gana la del 18? Pues simplemente vete a la historia. Yo le he puesto mucho a los números electorales y a las cifras históricas. El PAN, las 2 veces que ganó la presidencia de la República, perdió el Estado de México, es decir, es el estado con mayor padrón electoral, sin duda sería un activo extraordinario para nuestro partido, debe ser la joya de la corona del 2017, sin embargo ya hemos demostrado que se puede ganar la presidencia aún no ganando el Estado de México. Yo creo que representa más al PRI, pero para nosotros sí es fundamental porque sí es una ola, como nos pasó el 5 de junio. La gente se dio cuenta que podía estar de la indignación, pasarla a la acción y cambiar de gobierno. Eso lo puede hacer el Estado de México, pero me parece que en nuestro caso hay justamente lo que él dice, no depende de esa. En junio el PAN arrasó, insospechadamente arrasó, les fue espectacular. Insospechadamente para algunos, bueno, pues no fue ninguna sorpresa. Para todos. Ni Margarita Zavala pensaba que se iban a llevar el coche. Gustavo seguro sabía que íbamos a ganar Chihuahua. Es que se nota en la gente. Pero no tantos, ¿sí o no, pues? Gustavo? Claro. No tantos. Bueno, en cualquier caso, decía don Luis H. Álvarez, les decía a ustedes, los panistas en alguna época, si no nos derrotó la derrota, que no nos derrote la victoria. Les decía a ustedes, don Luis H. Álvarez. ¿Llegan divididos? Es decir, ¿los está derrotando la victoria de junio? No, yo creo que estamos... O sea, cuando tienen un dirigente nacional así, que ni siquiera viene a la mesa a sentarse con ustedes. Eso nos puede dividir, o sea, la parcialidad nos puede dividir, la parcialidad de un árbitro nos puede dividir, pero ahorita estamos fuertes porque la ciudadanía nos devolvió la confianza. Estamos consolidados porque como quiera son triunfos compartidos, en muchos casos con alianzas, y la otra con una enorme responsabilidad, no solo de gobierno, sino de unidad. ¿Gobernador? Mira, Carlos, el PAN va a gobernar 40 millones de mexicanos en 11 entidades federativas, más que nunca antes en su historia. Yo lo veo como un área de oportunidad extraordinaria, pero también como un enorme reto, porque en algunos de estos estados, como Tamaulipas, como Veracruz, como Quintana Roo, como Durango, nunca se ha habido la alternancia democrática y las expectativas de la gente son enormes. Por lo tanto, es fundamental estar a la altura de lo que demandan los ciudadanos. En este sentido, si el PAN garantiza que sus gobiernos sean sinónimos de honestidad, de eficiencia, de resultados, de cercanía con la gente, no tengo duda que en el 2018... Hay un riesgo ahí, porque entran varios gobiernos y, híjole, si no les va bien... No, espérame, ¿y cómo les dejaron los estados? ¿Cómo les dejaron para ver qué van a hacer, no? Gustavo Madero. Yo tengo una visión distinta. Yo creo que el PAN no arrasó. Los ciudadanos estaban indignados y castigaron al gobernante en turno. Hubo 12 elecciones, Carlos. De las 12, en 9 hubo cambio de partido en el gobierno. La gente castigó a sus gobernantes, pero también, no solo a los del PRI, en estos 7 estados, también nos castigó a nosotros con el PRD en Sinaloa y en Oaxaca, donde nos fuimos a tercer lugar. Entonces, no hay que confundir. Lo que hay es una indignación. No es que la gente votó con el PAN así porque ya están convencidos por el PAN. Están indignados y hoy el PAN es la opción que más convence, pero no nos confundamos. Tenemos que satisfacer las necesidades de la gente, los intereses de la gente, voltear a verla a la gente en la agenda, porque si no nos va a pasar lo mismo, nos van a volver a castigar a nosotros como gobernantes si no les cumplimos. La gente tiene un desánimo y una molestia y está votando
con ese instrumento para castigar a su gobernante cuando no le cumple. Esta es la gran oportunidad para el PAN para ganar la presidencia. Yo te diría, en el Estado de México es el estado más claro donde somos complementarios el PAN y el PRD, donde el PAN es segunda fuerza, el PRD se va a tercera fuerza, el corredor azul, el PAN es primera fuerza y el PRD se va a tercera y viceversa. Somos complementarios, está cantada esa alianza y con eso aseguramos la presidencia de la República sin duda en el 2018. Una última ronda. Ahí tienes dos muy buenos candidatos y puede haber más. Una última ronda, Gustavo Madero. Si estuviera aquí sentado, porque lo invitamos pero no quiso venir, Ricardo Anaya, el dirigente nacional del PAN, ¿qué le diría en este momento, para cerrar? Que entienda su rol histórico. Puede ser un gran presidente del partido y entregarle el triunfo a los mexicanos. O si quiere aspirar, que es válido, que asuma la decisión, lo declare como ahorita Rafael Moreno Valle, lo diga para que se establezcan los mecanismos de control y que no haya ese conflicto de intereses. Eso es lo que yo le pediría, lo puede hacer, es un gran joven que puede llegar muy lejos, pero trae ese conflicto y debe resolverlo por el bien del partido. Necesitamos salir unidos y ganar la presidencia y él tiene un rol fundamental y lo debe entender. No puede tener estos dos roles de ser árbitro y jugador. Rafael Moreno Valle, ¿qué le diría? A desvirtuar el proceso. ¿Qué le diría el dirigente nacional del PAN? Bueno, comparto la visión de Gustavo. Yo creo que debemos también ser muy cuidadosos. Margarita, Gustavo y yo sabemos que las reglas de sanciones de nuestro partido te obligan, y me parece que es algo correcto, a lavar los trapos sucios en casa. Nosotros deberemos estar haciendo los señalamientos. Margarita y yo somos miembros de la Comisión Permanente, igual que Gustavo. Me parece que hay órganos internos del partido donde a puerta cerrada debemos discutir, pero creo que aquí hay una coincidencia en términos del rol que cada quien debe jugar. Y yo también aprovecho para sumarme a la visión de Gustavo en términos de lo que sucedió el 5 de junio, y te lo dice alguien que la vivió del otro lado de la moneda, siendo gobierno y logrando mantener al PAN en el gobierno de Puebla con un margen de 11 puntos porcentuales. ¿Cómo? Y eso, por supuesto, fue un enorme reto, pero sí la gente efectivamente está inconforme, insatisfecha. Indignado. Y por lo tanto, me parece que es muy importante hacer buenos gobiernos para que estos triunfos del 5 de junio se conviertan en un activo en el 2018 y no en un pasivo. Margarita Zavala, ¿qué le diría a Ricardo Anaya? Bueno, primero la precisión de Gustavo Madero, coincido también con Rafael, es cierta. Lo que hizo la gente fue devolvernos la confianza como vehículo. No es cheque en blanco, ni mucho menos, y lo mismo lo hizo en las alianzas. Esta discusión debió haberse, y espero que se dé dentro del partido. Lo que es importante es tiene que convocar él. Sí, lo que es importante es ver la dimensión que tiene un jefe nacional